Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y vamos a Colombia, donde Pedro Galese se sigue demostrando porque es el pulpo de todos nosotros. Por la jornada 9 del torneo de apertura de la Liga Betplay, el Deportivo Cali empató a 1 como local frente al Llaneros, un resultado que deja sensaciones encontradas el hincha azucarero. El portero nacional volvió a ser titular y con una novedad que no pasó desapercibida: lució la cinta de capitán. Fue un espaldarazo para el peruano, que ya se ganó el respeto y la confianza del vestuario cafetero, esos galones que tanto le gustan al pulpo y que demuestran que su liderazgo trasciende fronteras. En el arco Galese mostró esos reflejos felinos que tanto conocemos, atajadas esas que queman las redes sociales por ser espectaculares, algunas en extremis, con el partido se ponía color de hormiga. También fue exigido por arriba, con centros y balones aéreos, pero no se mandó como ese líbero que a veces le veíamos en la Major League Soccer. O sea, no salió mucho de su área, prefirió quedarse bajo los tres palos y dejar que sus defensas se encargaran del primer corte. Una decisión entendible, porque cuando el rival te presiona, a veces es mejor no arriesgar. Lastimosamente poco pudo hacer en el gol de Juan Vázquez. Las críticas cayeron con todo, pero no precisamente sobre él, sino sobre toda la defensa cafetera, que dejó bastante que desear en esa acción. Con ese resultado, los verdiblancos cortan su racha de 2 victorias consecutivas que los habían ilusionado, aunque no todo es malo, porque se mantienen en zona de cuadrangulares finales con 23 unidades, respiraron tranquilos pero sin margen de error. La próxima fecha, el 17 de abril, visitarán a Boyacá Chicó, un partido que vuela la necesidad de sumar para no complicarse en la tabla. Y aquí viene lo interesante: desde ya Galese se está haciendo un nombre por esos lares. Los hinchas del Cali lo quieren, los periodistas colombianos lo elogian, y eso solo es positivo para nuestros jóvenes porteros en la blanquirroja, porque ver un peruano capitanear y atajar como lo hace el pulpo abre puertas. Veremos si el pulpo sigue siendo ese muro infranqueable y si logra llevar a su equipo a los playoffs para tentar el título de la Liga Colombiana. Y vamos con el cierre de esta segunda semana de nuestros representantes peruanos en los torneos internacionales del 2026. Empezamos con el Cienciano del Cusco, que recibe la Academia Puerto Cabello por la fecha 2 del grupo D de la Copa Sudamericana. El partido es en el Inca Garcilaso de la Vega, es hoy a presión a más de 3.000 metros de altura. El silbatazo inicial está previsto para las 9 de la noche, hora peruana. El cuadro imperial busca su primer triunfo en el certamen ante un rival que ya como líder del grupo. La exigencia es máxima porque jugando en casa y con su gente, el único resultado que sirve es la victoria. Como se sabe, la visita no es cualquier cosa. Los venezolanos se hacen fuerte en el juego aéreo, y ojo con su delantero Andrés Ponce, que es un peligro constante en cada balón parado. El equipo venezolano ya no es ese conjunto novato de años anteriores, ahora apuesta por futbolistas con rodaje, futbolistas con paso en la vinotinto, uruguayos, colombianos y un central serbio llamado Stefan Obradovic. Pero la altura de Cusco, ese factor que quema las redes sociales del equipo distante, puede ser un baldazo de agua fría para sus aspiraciones. Veremos si la tecnología de sus cámaras hiperbáricas le sirve para aguantar el desgaste físico, porque a los 3.400 metros los pulmones pesan. Si vamos al papá, la situación es tensa. Se rumorea que el plantel es corto y la gestión interna ha dejado bastante que desear. Se osea que tiene una plantilla limitada, y eso se nota cuando hay lesiones o suspensiones. La buena nueva es que Juan Romagnoli ya está habilitado, al parecer tras superar unos trámites en la última hora que tenían a los hinchas con la cabeza a 2 manos. Ser un refuerzo clave en ofensiva, justo lo que requiere el técnico melgarejo para desequilibrar, pero la polémica crece por la falta de inscripción de Didier Torres Salazar para el torneo internacional, para indicar que fue una negligencia administrativa, una omisión que impide al técnico contar con todos sus recambios. Una lástima porque en un torneo tan corto, cada pieza suma. Y hablando de lesiones, el caso Santiago Arias tiene la afición dividida. No es que esté fingiendo, como algunos malpensados dicen en las redes sociales, sino que su lesión recurrente preocupa más que la versión del comando técnico. La realidad es que la gestión física del plantel ha sido cuestionable. La afición exige resultados y tras empatar de visita en Uruguay, gracias al gol de Carlos Garcés, de potente cabezazo, la famosa media inglesa obliga a ganar en casa. Eso sí, el precio de las entradas también generó debate en el pueblo cusqueño, pero el llamado es a llenar el estadio y apoyar pese a las críticas a la directiva, porque en la cancha se demuestra la jerarquía. Ahora, ¿cómo ya los venezolanos en lo deportivo cambiaron su perfil respecto al año pasado? En lo doméstico vienen con altibajos en su liga local, pero esa victoria ante el Atlético Mineiro en el debut les dio un hype bárbaro. Ya no son la cenicienta del grupo, quieren consolidarse internacionalmente. Se espera que sean ordenados atrás, buscando cerrar espacios y salir de contragolpe. Un empate en Cusco no les caería nada mal, porque sumarían 4 puntos y serían firmes en la punta. Pero cuidado, porque el técnico Eduardo Zaragoza conoce la altura y ha preparado a sus jugadores con tecnología de vanguardia. El factor altura es el gran interrogante del partido.
Aunque entrenen en cámaras hiperbáricas, nada reemplaza el bombeo de oxígeno a los 15 minutos del segundo tiempo. Si Cienciano sabe aprovechar ese momento, puede darle el golpazo y llevarse los 3 puntos, porque en la tabla, Cabello está por encima, mientras que el Papá y Juventud tienen apenas 1 punto. El Minero está último con 0 unidades y saldrá a matar a los uruguayos. Ganar en casa es casi una obligación para mantener vivas las opciones de clasificación a los octavos de final, tal como pasó el año pasado, porque quedar segundos obligaría a un playoffs en contra de un tercero de la Libertadores. ¿Podrá el Papá de América hacer respetar su altura y demostrar que su proyecto internacional tiene peso? Veremos si el proyecto de Melgarejo pasa esta prueba de fuego ante un rival que ya sabe lo que es ganar en Sudamericana. Ya saben que cuando un club peruano juega afuera, juega todo el Perú. Así que esta noche todos somos ciencianos. Y por fin llegó el día en que Sporting Cristal visitará al Palmeiras en Brasil. Y ojo, no es cualquier pichanguita, hablamos del partido más jodido del grupo, ese que todos los equipos peruanos quieren evitar cuando miran el calendario. El plantel rimense ya aterrizó en Sao Paulo y la misión es clara: sobrevivir al infierno verde del Allianz Parque para tratar de domar a un toro con las manos atadas. Al parecer en la interna rimense, la consigna es clara y viene desde la directiva: no salir goleados como aquella noche terrible del año pasado, porque claro, el fantasma del 6-0 sigue dando vueltas, y quemar las redes sociales después de otro baile sería un baldazo de agua fría para la ilusión bocopera, pero la realidad es tosuda, y el Verdao, a pesar de no tener a Vitor Roque, baja confirmada que en Brasil ya lo lloran, sigue siendo un equipazo, con una plantilla que vale una fortuna. Hablamos de un 11 que, si sumamos valores en el mercado, te compra 3 campeonatos peruanos completos. No es una exageración, es matemática. Pero si vamos al camerino celeste, el profesor Ricardo la tiene complicadísima. La lesión de Gabriel Santana y la suspensión de Martín Tábara lo obligan a mover sus fichas. Se rumorea que Ian Wisdom podrá tener una chance de oro en el medio campo bajo Pontino, justo el sector donde Palmeiras suele romper el chanchito con su refuerzo. Lo que más preocupa a los hinchas es la zona defensiva, porque si en la línea de 4 parece asegurada con Sosa, Araujo, Lutiger y Da Silva, la contención será clave. No puedes regalarle espacios a tipos como John Arias, que viene en modo avión. 3 golazos en sus últimos 4 partidos en el Brasileirao, nada menos. Y ojo, que el colombiano además le hizo un gol a Francia en la última fecha de FIFA con Colombia, así que no es cualquier mortal. La gran novedad, que suena más fuerte que nunca, es el posible regreso de Yoshimar Yotun al 11 titular. El seleccionado nacional entró en el segundo tiempo contra el Cerro Porteño y movió a la pizarra. Según se pudo filtrar, el comando técnico del Palmeiras ya está al tanto de sus virtudes, pero también de sus limitaciones físicas, luego la seguida de partidos. ¿Se la jugará así Ricardo con él desde el arranque o lo guardará para el segundo tiempo? Todo a indicar que podría ser volante interno para darle salida al equipo, algo que careció en el debut, porque si solo te dedicas a defender, el Verdao te termina ahogando como una olla a presión, ya lo vimos. Arriba el dilema es con Moño. Felipe Viseu es delantero que venía siendo duramente cuestionado, se dan una ficha tras su gol ante Cerro, pero Irving Ávila está ladrándole atrás y Luis Iberico pide cancha con su velocidad. La decisión del profe será determinante para saber si Cristal busca especular con un 4-4-2 más cerrado o si se anima a tener la pelota. Eso sí, una cosa es segura: el césped sintético del Allianz es algo que habrá que adaptarse, hacerle el juego, y los brasileños lo dominan a la perfección. Cualquier error en salida, cualquier pelota dividida y te pueden romper. Por eso muchos entrenadores argentinos y uruguayos dicen que jugar ahí es como ir al dentista sin anestesia. Y hablando de Abel Ferreira, ojo, porque el técnico del Verdao no la pasa del todo bien. Aunque su equipo es favorito, viene a empatar contra Junior de Barranquilla con bastantes apuros. En Brasil ya empiezan a silbarle porque el equipo no termina de encontrar esa identidad arrolladora del año pasado. Además, las lesiones de Vitor Roque y Paulinho le han desordenado un poco el ataque. Eso sí, aún le quedan nombres como el Flaco López, el año pasado no se hizo trizas, y el propio Millonarios. Pero si Cristal logra plantarse firme en los primeros 20 minutos, puede sembrar la duda en la cabeza del hincha local. No es magia, es fútbol. Otra cosa que no podemos dejar pasar es el arbitraje. La Curvebol mandaría a un juez uruguayo con experiencia en partidos calientes. Ya sabemos lo que eso significa para los equipos peruanos de visita. No estoy diciendo que vaya a haber robo, pero las estadísticas cantan. A los brasileños les sigan más faltas a favor. Por eso la consigna para los celestes tiene que ser no dar ventajas, no hacer entradas tontas cerca del área propia. Y sobre todo, no regalarle amarillas tempraneras, porque con el calor de Sao Paulo y los 40.000 hinchas verdes apretando, cualquier decisión en contra se puede multiplicar. Si vamos a revisar el posible 11 con más lupa, en el arco estaría Diego Enríquez, él es fijo. La defensa de 4 no se toca: Sosa por derecha, Araujo, Lutiger como defensas centrales, Da Silva por izquierda. Ahí no hay muchas sorpresas. El lío viene en el mediocampo.
Si C. Ricardo apuesta por un doble 5, puede poner a Gustavo Casonati e Ian Wisdom como contención pura, dejando a Yotun más suelto para armar. Otra opción que ha sonado en las últimas horas es meter a otro volante contención para darle más defensa, pero sería ya muy conservador. El hincha celeste quiere ver propuestas, no un autobús. En los extremos, Santiago González viene con buen nivel tras su ingreso frente a Cerro. Su desborde por derecha puede ser la válvula de escape. Por izquierda, Maxwell Castro es el dueño del puesto, aunque a veces peca de querer hacer demasiado. Arriba, el duelo entre Viseo y Ávila está más parejo que nunca. El dato: Viseo solo lleva 3 goles en el año, pero uno fue en Libertadores. Ávila en cambio tiene 4 en la Liga 1. ¿Por quién te decantas? Es como elegir entre la velocidad o la experiencia. Así que ya saben, este jueves a las 5 de la tarde, hora peruana, veremos si los celestes son capaces de dar la campanada, o si, como dicen los más realistas, la diferencia de categoría se nota apenas ruede la pelotita. La presión está en no desfigurarse y traer un puntito que sabe a gloria. Pero ¿tú qué opinas? Ya sé que puedes dejar tus pronósticos en la parte de abajo, porque al final la esperanza es lo último que se pierde, y arriba Perú. Y hablando de los celestes, el tema de su localidad sigue generando debate. Como se sabe, Sporting Cristal no tiene estadio propio donde jugar como local los torneos internacionales, en este caso la Copa Libertadores. Como se recuerda, los celestes debutaron en esta competición en el Estadio Miguel Grau del Callao con un trabajado 1-0 sobre Cerro Porteño, partido que dejó buenas sensaciones en el campo, pero fuera de él, la incertidumbre no para. El gerente comercial Oscar Moral ya soltó un baldazo de fría que cayó como un golpazo en la hinchada. Nada de estadio nacional para el próximo duelo ante Junior de Barranquilla. Según Moral, el coloso de José Díaz no estará en condiciones para un partido internacional de esa exigencia ni para lo que requieren sus jugadores en pos de desplegar el fútbol asociativo que tanto gusta al profe. Entonces las opciones se reducen a 2: Matute, la casa de Alianza Lima o repetir el Miguel Grau del Callao. La decisión, según la directiva, la definirán esta semana. Por eso los hinchas rimenses siguen tomándose la cabeza, preguntándose lo mismo de hace buen tiempo. ¿Cuándo tendremos un estadio propio para respirar las Libertadores como la gente celeste quiere? Porque el Alberto Gallardo, su actual casa en el RIMAC, es un dolor de cabeza que ya tiene harto a más de uno. No alcanza los 1300 luxes que pide la Curveball para partidos nocturnos, y poner torres de iluminación cerca del río RIMAC con ese suelo inestable es técnicamente un suicidio. Además, su aforo real apenas llega a las 9000 personas por temas de seguridad, cuando la capacidad teórica es de 10.500 personas. Además tienen el gran problema legal, el que nadie quiere tocar, es que el terreno no es propiedad de Cristal, sino una concesión con la Municipalidad del RIMAC y el IPD. Invertir más de $5 millones en un predio que no es tuyo es una apuesta financiera de altísimo riesgo si no te dan un contrato a largo plazo o incluso vitalicio, algo que el IPD no suelta sin más, porque hacemos cómo se manejan estas concesiones en el fútbol peruano. Por eso el hinchada Pontina empezó a sondear opciones por todos lados. Sonó San Genaro en Chorrillos, pero en el video análisis que hicimos antes lo dejamos en claro: es inviable por 5 razones de peso. Primero, líos judiciales de propiedad con la Municipalidad de Chorrillos, que pueden ser un culebrón de años. Segundo, estado calamitoso. Necesitarían reconstrucción total desde las graderías hasta el drenaje. Tercero, mala ubicación. No es estratégico para la identidad del club. Cuarto, inseguridad en la zona con historial de violencia. Y quinto, porque Cristal ya tiene un plan en curso para el Gallardo. Entonces, ¿para qué desviar recursos? También se mencionó el cuartel Fuerte Hoyos, pero allí el ejército está ejecutando el proyecto Kuntur, una modernización de 53 millones de soles para uso militar exclusivo. Así que ni modo, los militares no van a soltar esa concesión para que un club privado juegue sus pichaquitas internacionales. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Así la cosa parecía muerta, hasta que en este mismo video, un amigo de la comunidad, de esos que agradecemos en todos los comentarios, nos puso una joya escondida que ilusionó a más de un hincha celeste: el estadio de Cocharcas, también en Chorrillos. La cancha es césped sintético, aunque se puede cambiar a natural sin mayor problema. Una capacidad para 12.000 espectadores, actualmente en uso por todos los vecinos chorrillanos. Además se puede mirar que alrededor hay espacio para poder crecer, para poder construir graderías o servicios. Los hinchas celestes voltearon al toque y empezaron a preguntar si esta podría ser la adquisición definitiva para que su club tenga su propia casa de verdad. Así que analizamos los pros y contras de esta opción, porque no todo lo que brille es oro. Primero, lo fundamental: Cocharcas no es un bien privado que se pueda comprar en el mercado inmobiliario, es propiedad de la Municipalidad de Chorrillos otra vez, o sea, un activo de dominio público. Para que un club privado lo adquiera, se requeriría un proceso de alineación de bien público, una figura legal complejísima en el Perú que requiere autorización del Consejo Municipal,
cumplir normativas estrictas y demostrar un interés público casi imposible de acreditar, porque el estadio ya cumple con función social para el distrito. Además, cualquier intento de privatización generaría una oposición feroz de todos los vecinos, que ya han salido a defender a sus instalaciones en más de una ocasión en el pasado. Segundo, la propia directiva de Innova Sports, liderada por Joel Raffo, ha sido clara en conferencias: no hay proyecto activo de compra de un estadio propio. Su estrategia es otra. Lejos de buscar una nueva propiedad, el club está ejecutando un plan ambicioso para adecuar el Alberto Gallardo a los estándares internacionales de la Corfball, al punto que el gerente de marketing lo calificó como la inversión más grande en la historia del club. Manejan finanzas ordenadas, eso es innegable, pero comprar un estadio es otro nivel. Para que te hagas una idea, en 2014 evaluaron un proyecto en Caraballo de 25.000 personas y costaba $25 millones. Hoy, con la inflación y los precios del acero, esto casi que duplicaría ese costo. Tercero, hay que entender el contexto peruano. La propiedad de un estadio por parte de un club es una rareza absoluta. Históricamente solo Universitario de Deportes y Alianza Lima son dueños de sus estadios, el Monumental y Matute respectivamente. El resto de los clubes, incluyendo Cristal, juegan en recintos administrados por el Estado a través del IPD, generalmente bajo el régimen de concesión, así que la compra de Cocharcas implicaría romper ese molde, algo que ni la ley ni la costumbre facilita. Entonces, y si mejor lo alquilan a largo plazo, el municipio alquila Cocharcas a academias y clubes, así que una concesión o alquiler por décadas sería más viable. Pero esta alternativa choca con dos realidades. La primera, su capacidad de 12.000 espectadores en teoría es menor a los 15.000 del Gallardo. Para un club que aspira a jugar fases finales de Libertadores, un estadio más pequeño no es solución. Lo segundo, Cristal ya metió todas sus fichas a la remodelación del Gallardo. Representaría una carga logística y financiera que por ahora no está en sus planes. Así que lo más realista para el equipo rimense es mantener el plan de modernización del Alberto Gallardo con visión al 2027, siempre que logren alianzas público-privadas bastante sólidas con el IPD y la municipalidad. La directiva de Innova Sports tiene el desafío de elevar la vara institucional para que el club pueda revertir no solo localmente sino también en el ámbito internacional, superando esa filosofía de ahorro extremo y apostando por un crecimiento que esté a la altura de toda su hinchada, que por la historia del club, de los más ganadores en el país, merece una casa propia de verdad. Veremos si en los próximos meses aparece algún movimiento en carpeta o si todo queda en un simple rumor. Pero tú, ¿qué opinas? Ya sabes que te lo atentamente en comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensajes de voz. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.